Ok, muy bien. Bueno, son 9:11. Perfecto. Mauricio, ¿no te permite el acceso al documento? A ver, todos tienen este problema de que no les permite el acceso. Voy a copiar de nuevo la liga. Permítanme. Con razón estoy viendo que todavía no han podido subir sus conceptos. Voy a obtener vínculo. Eh, 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 eh. Sí, aquí está, miren, el permiso para... Ok, voy a compartir pantalla. Ok, bueno, aquí está el documento. Lo tengo como editable. Cualquier usuario de internet que tenga el vínculo puede editar los elementos. Le voy a dar copiar vínculo. Listo. Y lo vuelvo a compartir aquí en el chat. ¿Sale? Vínculo o liga del documento para el glosario. Ok. A ver, abran por favor ese vínculo para ver si ya pueden empezar a editarlo. Igual creo que, bueno, hoy les quiero compartir las ligas de grabación de los temas que se han visto hasta el día de hoy. Esta liga, o más bien este documento en Excel, guarda los videos que grabé y subí a YouTube o Dropbox en su momento, donde se abordaron los temas hasta el 2.1, es decir, la unidad 1 y parte de la unidad 2. Son grabaciones de clase, que se llevaron a cabo en el semestre pasado. Ya están subidos a YouTube. Les comparto la liga para que también puedan acceder y tener un repaso. Ok, bueno, Max ya creo que ya pudo ingresar. Igual este vínculo es para que ustedes puedan acceder a el documento. Traten de no borrarlo, ni, bueno, si tienen permiso de editar, traten de no borrarlo o modificarlo, ¿sale? Solamente yo voy a ir agregando las ligas de los videos grabados, ¿ok? Voy a igual pasarles esta liga. Aquí los voy a poner liga de grabación de los temas. Esto para reforzar que ustedes tengan herramientas de repaso o de consulta para los temas vistos, ¿ok? Muy bien, entonces, no sé, ¿ya pudieron ingresar a este documento y poderlo, editar? Sí, Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar la clase. Nada más denme un segundo para que salga mi mascota de aquí, del cuarto. Y muy bien. Bueno, entonces, ¿qué les pareció el video sobre la explicación de qué es la electroquímica? pues está bien porque este pues está explicando y además están las fórmulas ahí. Siento que sí está como que muy bien explicado. Ok. ¿Es algo sencillo o un poco complicado de entender? ¿Es esto de qué es la electroquímica? Es pregunta. Pues sí está un poquito complejo, ¿no? Pero yo creo que con unos ejemplos o así ya lo entiendes mejor. Ok. Sí. De hecho, la electroquímica es un tema muy complejo porque imagínense, la electroquímica es, digamos, la ciencia o las disciplinas que se encargan de estudiar las reacciones químicas y las frente a corrientes eléctricas.
Entonces, estamos juntando dos disciplinas, la química y la física. La física que estudia, por ejemplo, el comportamiento de las corrientes eléctricas en cualquier campo. En ese caso, bueno, aplicado a un campo, que contiene un electrolito dentro de un sistema llamado celda, ¿sí? Entonces estamos hablando de dos disciplinas, por una parte la química y la física juntadas en esta herramienta que es la electroquímica. Y bueno, principios, fundamentos teóricos que sustentan esta disciplina son varias. Estamos hablando de potencial de reducción, velocidades cinéticas, ese potencial de corriente, ese potencial galvánica y bueno, diferentes conceptos que nos explican cómo funcionan las diferentes técnicas electroanalíticas que son parte de la electroquímica. Pero la electroquímica no solamente se queda en el estudio o en el análisis de las sustancias dentro de un sistema frente a una corriente eléctrica, sino también se utiliza para, con esos principios de comportamiento de las reacciones químicas en un sistema electrolítico y frente a una corriente eléctrica, puedan utilizarse para poder separar sustancias de medios como el suelo o el agua, o hacer que migren junto con esas corrientes eléctricas hacia un polo. Bueno, si ustedes vieron en el video, la celda el sistema en donde se lleva a cabo la electrólisis o la corriente electroquímica es un sistema llamado celda electrolítica o también una celda galvánica. Ahí varía un poco en el funcionamiento de estas celdas, ¿sí? El nombre, ¿no? Las celdas electrolíticas van de corrientes eléctricas a generación de energía química y las celdas galvánicas al revés. A partir de energía química se genera energía eléctrica y eso hace que funcione el sistema electrolítico. Esa es la diferencia entre hablar de una celda galvánica y una celda voltaica o electrolítica. Y vemos en esta imagen, o más bien en estas imágenes de celda electrolítica buscada en Google, que hay diferentes tipos de celdas. Aquí tenemos esta, ¿sí? Vemos que es un recipiente, ¿sí? Que sería como un vaso en el que hay un volumen de agua, pero bueno, no es agua, es un electrolito. Y un electrolito es una sustancia que contiene iones o cationes que permiten que haya una corriente eléctrica que viaja desde un polo llamado ánodo hasta un polo llamado cátodo, ¿sí? Y haya una migración, pero necesita de una fuente externa de corriente eléctrica. En este caso estamos hablando de una celda voltaica o electrolítica porque la corriente eléctrica se genera a partir de una fuente de energía como puede ser una batería, ¿sí? Aquí vemos como los cables vienen de la batería hacia la celda electrolítica y esto hace que se generen reacciones químicas en la solución de el electrolito, ¿sí? Muchos de los materiales que componen al ánodo son materiales como el zinc que reaccionan frente a la corriente eléctrica y frente a la sustancia electrolítica que puede ser ácido sulfúrico en el que los elementos de esta barra compuesta por zinc se desprenden o se oxidan y precipitan hacia
la sustancia electrolítica. Esto genera que se desprendan electrones en la oxidación del ánodo, que es esta barra o este polo, ¿sí? Y estos queden como sustancias reducidas, el zinc se reduce, ¿sí? Y suelta sus electrones. Un átomo de zinc puede soltar hasta 2 electrones. Esos 2 electrones quedan sueltos en esta sustancia electrolítica y migran hacia el cátodo, ¿sí? Por medio de la corriente eléctrica que va migrando desde la fuente de energía, ¿sí? Hacia la barra, provoca la oxidación del zinc, provoca el desprendimiento de electrones. Esos electrones viajan en la solución electrolítica hacia el cátodo y regresan a la fuente de poder, ¿sí? Pero por medio de esas reacciones de electrólisis hay un rompimiento de moléculas. Cualquier sustancia que sea afín a este sistema, por ejemplo, este cloruro de sodio, ¿sí? Puede, mediante esta reacción, romperse en sus compuestos o en sus elementos que constituyen a ese compuesto. El cloruro de sodio es sodio más cloro, ¿ok? Ok, voy a buscar aquí una imagen que nos represente el cloruro de sodio, ¿sí? Bueno, conocido comúnmente como sal de mesa, pero vemos que es un átomo de sodio unido a un átomo de cloro. Estos dos compuestos, perdón, estos dos elementos forman el compuesto cloruro de sodio. Si nosotros agregamos cloruro de sodio a una celda electroquímica, vamos a provocar que mediante la corriente generada, ¿sí? Esta pueda romperse, ¿sí? En iones sodio y iones cloro, ¿sí? Los iones positivos van a viajar hacia el cátodo, ¿sí? Que tiene carga negativa, y los iones negativos hacia el ánodo, que presenta carga positiva. Es decir, que cargas contrarias se atraen dentro del sistema electrolítico, ¿sí? Aquí tenemos otro tipo de celdas electroquímicas, ¿sí? En este caso tenemos que en lugar de tener un solo recipiente, tenemos dos recipientes en el que en cada recipiente está inmerso un electrodo, ¿sí? Vemos, este puede ser el ánodo y este puede ser el cátodo. En cada una de estos recipientes hay una barra constituida de un metal diferente. Por ejemplo, esta barra está constituida por zinc, ¿sí? Mientras que esta otra está constituida por cobre, ¿sí? Y vean, en estos recipientes hay un electrolito, ¿sí? Generalmente el electrolito que se utiliza en este tipo de celdas es ácido sulfúrico, ¿sí? Pero vemos que hay un puente o hay una unión entre estos dos celdas que está, por ejemplo, unidas en este caso por un puente salino. Aquí vemos que este es un tubo que conecta al ánodo con el cátodo, ¿sí? Aquí vemos, aquí está este sistema cerrado y aquí está abierto. No logro ver aquí, pero está conectado este sistema. Aquí vemos que hay un foco, ¿sí? Que sería como la fuente de que nos indica que hay una migración de los electrones en este sistema, ¿ok? Aquí hay otro tipo bueno, este ya es un diagrama de esta imagen que les presenté anteriormente. Aquí vemos igual el ánodo, el electrolito que está cubriendo el ánodo, el recipiente, el puente salino, tenemos el cátodo,
la fuente de poder. Y bueno, esta es otra manera de representar este tipo de celda. Aquí, bueno, se ve un poquito mejor la imagen, ¿sí? Aquí vemos lo mismo, un electrodo. Aquí, por ejemplo, el electrodo es de zinc metálico. La sustancia electrolítica que está presente aquí es sulfato de zinc, ¿sí? ¿Y por qué sulfato de zinc? Porque el ácido sulfúrico que está presente aquí mezclado con el zinc que se está reduciendo, o perdón, que se está oxidando aquí en esta barra y que está cayendo al electrolito, reacciona con el ácido sulfúrico y genera sulfato de zinc. Esto en el recipiente que cubre el ánodo, ¿sí? El puente salino está constituido por una barra de potasio, la mitad es una barra de potasio y la mitad es nitrato. En este caso, bueno, tenemos el cátodo. En el cátodo tenemos otro electrodo, ¿sí? Pero ese está cubierto, o más bien está constituido por cobre, ¿sí? Es una barra de cobre. El electrolito es sulfato de cobre en este caso. Y bueno, aquí tenemos el circuito eléctrico en donde los electrones van a viajar. Bueno, en este caso van a viajar, perdón, bueno, aquí voy a hacer una observación. Hace rato dije que van del ánodo al cátodo. Eso es un error que cometí. En este caso siempre va a viajar los electrones del cátodo hacia el ánodo, ¿sí? Esa es la dirección que van a tener los electrones en una celda electrolítica, ¿ok? Y bueno, las reacciones electroquímicas son reacciones químicas heterogéneas en las cuales ocurre una transferencia de carga a través de una interfase entre un electrodo y un electrolito, ¿sí? Aquí los electrodos son los, las barras de zinc y las barras de cobre, ¿sí? La interacción que va a ocurrir en estas reacciones electroquímicas son heterogéneas porque hay reacciones que se generan en el electrodo de cobre y otras en el electrodo metálico, ¿sí? Y estas van a interactuar o van a llevarse a cabo entre una interfase, ¿sí? Para que esos electrones viajen de un polo al otro, es decir, de un electrodo al otro, la interfase que conecta esta transferencia de electrones es el electrolito. El electrolito es la sustancia capaz de hacer que viajen esos electrones de un polo al otro. Es decir, es el medio acuoso por el cual la corriente eléctrica puede viajar, ¿sí? En algunos casos, el electrolito puede ser agua más sales, como el cloruro de sodio, que lo vamos a ver en este video, ¿sí? Este es un pequeño experimento que hasta ustedes pueden hacer en casa para ver los fundamentos de la electroquímica. Ahorita les voy a pedir que lo revisen. No está muy extenso, pero está muy bien explicado, ¿ok? Bueno, pero antes de ver este video, vamos con la teoría, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos que los componentes mínimos que debe de tener una celda electroquímica son los siguientes elementos. El ánodo, ¿sí? El ánodo, el cátodo, ¿sí? Aquí tenemos el ánodo, que es esta barra de zinc, el cátodo, ¿sí? Y debe de haber un contacto iónico entre los electrodos, ¿sí? El contacto iónico que se da en este tipo de celda es por medio del electrolito que cubre al ánodo y al cátodo, conectados por un puente salino. En este caso, este es un puente salino. Aquí no, aquí la celda está directamente, digamos, o más bien en esta celda, los dos electrodos, el ánodo y el cátodo, están conectados directamente por un solo electrolito, ¿sí?
Hay algún tipo de celdas en el que la separación está dada por una membrana. Aquí creo que es esta, ¿sí? Aquí ven, este tipo de celda lo separa una membrana porosa. Aquí tenemos igualmente el ánodo, que es una barra de zinc, ¿sí? Tenemos el cátodo, que es una barra de cobre. Tenemos los diferentes electrolitos que cubren a estas barras, y la separación entre estos electrolitos no es por un puente galvánico, o perdón, por un puente, se me fue el nombre, por un puente salino. Aquí está, bueno, no se logra ver aquí, por un puente salino, sino que está dado por una membrana porosa, ¿ok? ¿Dónde estaba el ejemplo anterior? Aquí está, ¿ok? Vean, esta es la membrana que separa estos electrolitos. Y aquí vemos cómo los electrones van viajando, ¿sí? De la fuente de poder hacia el cátodo, ¿sí? Y del cátodo pasan al electrolito, que es el puente o el contacto iónico entre estos electrodos, ¿sí? Atraviesa la membrana porosa, llega al ánodo, ¿sí? Y esto regresa a la fuente de poder o la fuente de energía. Esos son los elementos mínimos que debe de contener una celda, ¿sí? Y bueno, pues el electrodo es en su forma más simple, se define como un conductor de electrones y generalmente es un metal, ¿sí? Cada electrodo o cada ánodo, cada cátodo es un metal, una barra metálica, que su función es ser un conductor de electrones inmerso en un electrolito, de manera que se establece un contacto eléctrico entre el conductor y la solución. Esa es la función de el electrodo. Y bueno, un electrodo está formado de varias fases conductoras en serie, con una fase terminal que es el conductor electrónico y la otra el electrolito, ¿sí? En este caso, bueno, tenemos que la fase del electrolito es la que está en contacto con precisamente con el electrolito, y la fase terminal, que es el conductor electrónico, bueno, pues es la que se conecta con la fuente de energía, ¿sí? Que puede ser un amperímetro, ¿sí? O alguna otra, una batería, ¿sí? O alguna otra fuente de electricidad, ¿ok? Y el electrolito es usualmente un conductor iónico efectivo como una solución acuosa de una sal, ¿sí? Un ácido o una base, ¿ok? Es decir que esa sustancia que cubre al ánodo o al cátodo es una solución de agua con una mezcla de sales. Las sales proporcionan la propiedad para que el agua pueda conducir la electricidad. El agua 100% pura no tiene la propiedad de conducir la electricidad. Son los iones disueltos en el agua los que proporcionan esa capacidad de conducir una corriente eléctrica, ¿sí? Generalmente el agua no la vamos a encontrar en 100% pura, siempre va a estar unida o dentro de ella disueltos minerales que le dan esa propiedad, ¿sí? Pero no solamente se puede utilizar agua con sales o con electrolitos, sino también sustancias ácidas como el ácido sulfúrico o sustancias alcalinas como hidróxido de sodio, ¿sí? Para utilizarlos como electrolitos, ¿ok? Y el circuito eléctrico
¿sí? Que va a generar la corriente eléctrica en una celda electroquímica, puede dividirse en dos partes, ¿ok? Bueno, la fuente de energía eléctrica, ¿sí? Que va a generar esa corriente eléctrica, se divide en dos fases o dos circuitos eléctricos, ¿sí? Uno es un circuito eléctrico externo, que es la fuente de la corriente eléctrica, ¿sí? Voy a buscar una imagen donde se pueda ver esta, acá creo que está, es idónea. Bueno, pero que se vea completa. Ok, ¿se logra ver esta imagen? Voy a ver si hay otra más. Ah, esta, miren. Aquí tenemos una batería como fuente de energía eléctrica. Esta fuente de energía eléctrica o este circuito eléctrico en una celda electrolítica se divide en dos partes. En el circuito eléctrico externo, que sería la fuente de energía o de corriente eléctrica, esta va a fluir direccionalmente del ánodo al cátodo, ¿sale? Bueno, del ánodo de la batería, ¿sí? Al cátodo, ¿sí? Y va a fluir como un flujo de electrones, ¿sí? Aquí tenemos cómo estos electrones van fluyendo hacia el cátodo de la celda, ¿sí? Y dentro de la celda, la corriente fluye electrónicamente dentro de la estructura del electrodo, ¿sí? Es decir, aquí en el electrodo, la corriente eléctrica fluye de manera electrónica, pero en el electrolito, es decir, en la fase acuosa, va a fluir de manera iónica, ¿sí? Es decir, que esa corriente eléctrica pasa a ser iónica en el electrolito, ¿sí? Y es por eso que se pueden separar o romper las sustancias presentes en este electrolito en iones. Y dentro del electrolito, los iones presentes van a tener un movimiento. Los iones que se generen con cargas positivas se van a unir hacia el electrodo con carga negativa, que es el cátodo. Y los iones negativos, como el cloro, van a migrar hacia el electrodo con carga positiva, que es el ánodo. Esa propiedad de generar o hacer pasar esa corriente eléctrica en ese electrolito permite un fenómeno interesante que es la electrólisis, ¿sí? Que no es más que el rompimiento de moléculas químicas por medio de una corriente eléctrica. Nosotros creamos el electrolito mezclando agua más cloruro de sodio, pero cuando nosotros hacemos pasar en esta celda electrolítica una corriente eléctrica, ¿sí? Para que pueda pasar esa corriente eléctrica del cátodo al ánodo, ¿sí? Se debe de tener la fuerza suficiente por parte de la corriente eléctrica para romper las moléculas de cloruro de sodio, o estas disueltas en el agua, ¿sí? Llegan a romperse y ahí se genera la reacción de oxidación-reducción, que permite que ese cloruro de sodio se rompa o se divida en sus átomos constituyentes, haya esa migración y la corriente pase hacia el ánodo y regrese hacia la fuente de poder. Aprovechando este fenómeno de electrólisis y la migración de estas sustancias iónicas hacia el ánodo o hacia el cátodo, es que se puede aplicar este proceso a diferentes usos, ya sea para el análisis de las sustancias, para saber cuánta sustancia hay dentro de esta solución acuosa, por medio de inyectar esa fuente de poder a este sistema
electrolítico, que sería mandar una señal de corriente de entrada, y como es tan específica la interacción de esa corriente eléctrica con los elementos que haya en esta sustancia disueltos, entonces la corriente de salida va a ser diferente, ¿sí? Porque va a haber un gasto eléctrico para generar estas reacciones. Esa corriente eléctrica recibida es captada por un sensor, transformada a un valor, y ese valor nos da un parámetro de referencia de la sustancia o de lo que se midió o estudió en esta celda. Un ejemplo muy claro de una técnica electrolítica aplicada al estudio de ciertas sustancias como analitos es el potenciómetro o el pHímetro. ¿Sí conocen ustedes qué es el pHímetro? Sí, ¿Alguna vez lo han usado? no, ¿No? ¿El qué, profe? El pHímetro. Ah, no. Bueno, el pHímetro es un aparato que nos permite medir el pH precisamente de cualquier sustancia, ¿sí? Incluso hasta del suelo también hay pHímetros de suelo, ¿sí? Estos equipos, ok, vean, no sé si logran ver el video. Bueno, ahí les estoy presentando un pHímetro, ¿no? Sus partes. Ese es el electrodo, la parte electroquímica que nos ayuda a medir los iones o los cationes presentes en las sustancias y con ello determinar el pH, ¿no? Okay. Bueno, ese es un pHímetro o un potenciómetro, también se conoce como potenciómetro. Este equipo nos permite analizar qué concentración de cationes hay en una solución, es decir, de iones hidrógeno o de iones con carga positiva, ¿sí? Y esto nos sirve para saber si una sustancia es ácida, neutra o básica, y con ello tener sus parámetros de referencia. Por ejemplo, un suelo ácido tiene ciertas características para la agricultura, pero muy ácido pues ya representa un problema ambiental, a lo mejor por la presencia de algún contaminante como el aluminio u otros minerales, ¿sí? O un suelo muy alcalino, pues también representa ciertas características por la presencia, por ejemplo, de rocas ricas en carbonatos, que bueno, eso le dan la alcalinidad a los suelos. Y bueno, este equipo o este aparato funciona como, más bien su fundamento es un fundamento electroquímico por el cual mide los cationes presentes en una solución, que es una solución acuosa. Cualquier solución acuosa o donde haya la presencia de iones positivos, cationes, pueden medirse por estos equipos. Aquí vemos que este electrodo es el que se sumerge en la solución y mediante una corriente eléctrica que pasa del ánodo al cátodo, bueno, siempre me confundo con esta parte del ánodo y el cátodo, siempre debo de ayudarme con las imágenes para no regarla. Sí, perdón, ven, es del cátodo al ánodo, ¿sí? Es esa corriente eléctrica que se envía de la fuente hacia el cátodo y
que pasa por la solución, que en este caso es la que se quiere medir, va a afectar la corriente eléctrica que se recibe en el ánodo y que regresa hacia la fuente de poder, pasando por el sensor que vuelve a medir esta corriente eléctrica y, dependiendo de la señal que recibe, la transforma en el dato que se quiere medir. En este caso, el dato que se mide es pH, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver que esta pantalla nos indica el pH directamente de esta solución. Así, tan fácil. Nada más uno pensaría que sumerge uno el electrodo en la solución y por arte de magia aparece el resultado. Pero no, atrás de este resultado pues hay un fundamento electroquímico, que es la corriente eléctrica que llega al cátodo, ¿sí? Pasa por el electrolito o la sustancia que se quiere medirle el pH, regresa al ánodo. Otra vez me tengo que ayudar con la imagen, ¿sí? Hacia el ánodo y pasa al sensor. Y ya en el sensor, esa corriente eléctrica recibida se transforma, por medio de ecuaciones que el equipo hace, transforma esa corriente eléctrica o ese valor de milivolts recibidos a concentración de iones, que es la medida, el logaritmo de la concentración de iones, que es el valor de pH, que va de 0 hasta 14, ¿sí? Aquí vemos el resultado, 4.2, ¿ok? Es una técnica así muy, muy sencilla, muy básica, en el que ya se está analizando un analito por una técnica electroquímica, el pH. Es un ejemplo que es muy básico. En cualquier laboratorio siempre se anda midiendo el pH, ¿sí? Es una herramienta de trabajo, pues, tan útil y tan sencillo, pero que atrás de ello hay un fundamento electroquímico muy interesante. Y bueno, miren, encontré esta página en donde igual se explica un poco sobre la electroquímica y la electrólisis, ¿sí? En este caso, bueno, pues voy a tratar de explicarlo igual un poco más sencillo para reforzar esta parte, ¿sí? La corriente eléctrica es un flujo de electrones, bueno, que se genera por una fuente de energía eléctrica que pasa a la celda. Y bueno, aquí existe una estrecha relación entre la química y la electricidad. La electricidad es estudiada en la física, entonces generalmente aquí se juntan dos ciencias en este fenómeno que es la electroquímica, del cual se desprende la electrólisis, que en este caso es un proceso mediante el cual, al hacer pasar una corriente eléctrica a través de una sustancia en solución o fundida, se separa en los iones que la forman, ¿sí? Esa corriente eléctrica genera que esas sustancias presentes en el electrolito puedan separarse en iones. Este proceso se utiliza para descomponer una sustancia en sus elementos, para purificar metales, ¿sí? Imagínense, si nosotros fuéramos mineros y en la extracción de oro, metal, cadmio o algún elemento de valor económico, generamos la máxima extracción en la roca o en las menas de la minería, pero en el lavado o en los procesos de purificación o extracción del metal generamos agua residual que tiene concentraciones mínimas de metal, pero generamos grandes volúmenes de agua. ¿Creen que no sea redituable poder recuperar el oro, los residuos de oro en ese drenaje de minas o en esas aguas generadas? Sí, es muy redituable, y en la UAM Iztapalapa, en el laboratorio de electroquímica que pertenece a la Facultad de Ingeniería Química, hubo un proyecto en el que se construyó, se diseñó una celda electroquímica para recuperación de oros en una mina que se encuentra en el estado de Coahuila, me parece, ahorita se me fue el dato, en el que por medio de una celda electroquímica
todo ese drenaje que se generaba en la mina pasaba por esta celda. Se inyectaba en la celda el residuo o el agua residual y por medio de esa función de la celda electroquímica, los iones de oro, perdón, se unían a un electrodo, ¿sí? Y los demás iones se dejaban pasar. Era como un imán para solamente cuando pasaba el líquido, el oro se uniera al electrodo y se capturara o se extrajera de ese drenaje de minas. Y por lo tanto, si se hacía pasar un volumen de agua de 1000 litros, 10.000 litros, los que se generaban en esa mina, se recuperaban gramos de oro. Y bueno, pues un gramo de oro puede valer hasta, ahorita no tengo el dato, pero más o menos unos 20,000 pesos. Bueno, no es mucho. Vamos a buscar gramo de oro, precio, ¿ok? Pero imagínense, recuperar oro. Bueno, aquí el precio está desde los 5,000 pesos. Bueno, vamos a ver si es por gramo. Aquí está, cotización. Tan solo para que vean cómo esta técnica electroquímica tiene una utilidad. Ok, precio del oro por gramo. Híjoles, no sé qué abrí. La publicidad. Ok, oro puro de 24. Bueno, aquí está. Precio del oro por gramo, 2,209. Precio del oro por onza, bueno, ya. Pero imagínense, recuperar un gramo de oro representa recuperar 1,000 pesos. ¿De qué? Casi casi de la basura, ¿no? Por ejemplo, ese drenaje de minas que se genera se desecha y se va a vertir hacia los cuerpos receptores de agua. Eso contamina, ¿sí? Entonces aquí, en este caso, en ese proyecto que, bueno, yo tuve conocimiento, no participé de él, pero sí mis compañeros trabajaron en esa celda, se podía recuperar el oro, ¿sí? Es decir, pues se podía obtener todavía ganancias a partir de ese drenaje de minas, de ese residuo, de esa basura que se genera en las minas, incluso también de la escoria de las minas. ¿De qué manera? Pues ahí la escoria son los materiales que fueron extraídos de la mina que contenían el mineral, pero del cual se extrajo la mayor parte, ¿sí? Se extrajo por las técnicas químicas que vimos ayer, ¿sí? La lixiviación, la extracción por ácidos fuertes o por bases fuertes, y esas sustancias que se generan, pues, o los materiales que quedaron de la roca que se desintegró, pues se vuelven escoria, y esa escoria pues se saca de la mina, se vierte en los campos aledaños o se entierra. Generalmente se produce tanta escoria o tanto material residual que pues todavía contiene cantidad del metal, pero en cantidades muy pequeñas, pequeñas como hablarle de nanogramos, ¿sí? Es decir, una millonésima parte del gramo, perdón, 1000 veces una millonésima de parte de un gramo, así de tan pequeña la concentración, pero que por un digestor, que es un contenedor en el que esa escoria se deposita mediante ciertas reacciones químicas, se genera de nuevo un lixiviado o se hace un lavado más, digamos, extractivo, o si dijéramos, se le saca el jugo a esa escoria y ese jugo vuelve a generar un lixiviado del metal a concentraciones muy bajas, y ese lixiviado se conecta a este electrodo, se vuelve a recuperar oro. Entonces, para esta minera, haber invertido en el diseño de una celda electroquímica para
poder recuperar oro de la escoria y del drenaje de mina, pues fue redituable porque viendo las eficiencias de este reactor, que eran casi del 100%, o sea, todo el oro que pasara por esta celda se pegaba al electrodo. Al final se tenía una capa o una lámina de oro, la cual podía pesar 1 gramo, 10 gramos, en fin, entonces se recuperaba. Además, este mismo principio se utiliza para el tratamiento de aguas residuales. No solamente se puede extraer metales preciosos o de valor, sino también algunos metales que pueden estar presentes en el agua, como aluminio, vanadio, entre otras, ¿sí? Y hay una rama muy grande de técnicas electroquímicas para el tratamiento de aguas residuales. Y de hecho, aquí está este capítulo del libro, miren, aquí están las técnicas electroquímicas para la determinación y especiación de arsénico en agua, tan solamente para un solo elemento en el agua. Tenemos técnicas voltamétricas, entre otro tipo de técnicas, palográficas, o aquí por ejemplo, análisis voltamétrico con preconcentración. Entonces, con estas técnicas tenemos una amplia gama de utilidad, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se va entendiendo? ¿Todo bien, profe? Muy bien. Entonces, bueno, miren, aquí no solamente se puede descomponer las sustancias, también se pueden purificar metales, ¿no? Y también estas técnicas electroquímicas sirven para aplicar una capa metálica externa a un objeto, ¿sí? El cromado de metales se lleva a cabo por un método electroquímico, ¿sí? Es ese el funcionamiento. Aquí nos dice que, por ejemplo, aplicaciones de cubrir con una capa metálica a un objeto se utiliza en la industria de los alimentos. Por ejemplo, específicamente es muy utilizada en procesos como la galvanoplastia, la galvanostegia y el niquelado, los cuales tienen gran importancia en la industria, ya que mediante ellos se fabrican latas para envasar alimentos y se hacen el cromado y el chapeado de algún otro metal. ¿Algunos de ustedes han comprado alguna cadena, pulsera, aretes de chapa de oro? Bueno, pues ahora ya saben cómo se lleva a cabo el chapeado de ese metal con oro, ¿sí? Que es una lámina que cubre a la cadena, que en sí la mayor parte de la cadena puede ser de rodio o de algún otro mineral o metal, perdón, de menor valor que el oro, pero que está recubierto por oro, gracias a que fue sometido a el chapeado por una técnica electroquímica, ¿sí? Integran al glosario estos tres conceptos: la galvanoplastia, la galvanostegia y el niquelado, ¿ok? Y vean que esto ocurre dentro de una celda electroquímica. Tenemos la fuente de corriente eléctrica, el cátodo, el electrolito, en el que los iones o los compuestos que están ahí se rompen o se dividen en iones gracias a la corriente eléctrica. La corriente eléctrica fluye del cátodo al ánodo y regresa a la fuente de poder, ¿sí? Ahora, la celda electroquímica, conocida también como pila voltaica o galvánica, sirve para generar una corriente eléctrica mediante una reacción química, ¿sí? Consta de dos vasos conectados por un puente salino. Cada vaso contiene un electrolito y tiene sumergida una barra conductora o electrodo. Uno de ellos debe ser de un metal cuyos átomos se desprenden al ponerse en contacto con el electrolito. Además, los electrodos están conectados por medio de un conductor, de manera que los electrones fluyan de un lado a otro, ¿sí? Aquí en esta celda electroquímica
vemos que tenemos los diferentes electrolitos, los dos polos, el cátodo, el ánodo, el generador de la corriente eléctrica, el viaje de los electrones de la fuente de energía eléctrica hacia el cátodo, luego al ánodo de la celda electrolítica y regresa a la fuente de poder, conectados por el puente salino, ¿sí? Que tiene pues una barra en un extremo está compuesta por sulfato y por el otro lado de potasio, en el que me acordé de ese video de TikTok de que el aguacate tiene potasio. Entonces, para que refuercen la idea de qué elemento está constituido el puente salino, de potasio, ¿no? Entonces, aquí este puente salino va a conectar que los iones que estén en este lado y que deban migrar hacia el cátodo pasen, e igualmente los iones que están en este recipiente con electrolito y que se generen aquí pasen hacia el ánodo por medio de este puente salino. Así también la corriente eléctrica pueda conectarse desde el cátodo hacia el ánodo en la celda electroquímica. Y bueno, en estos otros textos se explica cómo funciona esta técnica y otro tipo de celdas, por ejemplo la pila voltaica, la pila seca, y bueno, aquí se menciona que la electroquímica estudia las reacciones que existen entre la electricidad y las reacciones químicas. Existen pilas que pueden ser recargadas una vez que se han agotado. Esto es posible haciendo pasar por ellas una corriente eléctrica en sentido contrario al flujo de electrones de la pila. Por ejemplo, en los acumuladores. Bueno, no solamente en los acumuladores. Nosotros en el teléfono tenemos pilas o baterías que funcionan de esta forma. En nuestras manos tenemos un ejemplo claro del uso de la electroquímica en las baterías, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo claro de cómo funciona una celda electroquímica, ¿sí? Y en base a la electroquímica, nosotros cada vez que conectamos el teléfono para cargar nuestra batería, estamos haciendo pasar una corriente eléctrica en el sentido contrario al flujo de los electrones de la batería del teléfono. Y es así como se recarga nuestro teléfono, ¿ok? Así en nuestra vida cotidiana tenemos el uso de la electroquímica. Bueno, aquí ¿hasta aquí alguna pregunta, dudas? ¿Qué hora es? Son las 10:10. Muy bien. Bueno, miren, para reforzar estos conceptos, que podríamos hablar mucho sobre la electroquímica, sus leyes, sus conceptos, pero no es una clase de electroquímica, sino que es una clase de análisis ambiental. Lo que quiero que ustedes tengan claro es cómo funciona la electroquímica, qué es la electrólisis, qué es una celda electrolítica, qué es una celda galvánica, ¿sí? Aquí vemos que la celda electrolítica es donde los dos electrodos están sumergidos en el mismo electrolito, ¿sí? Y en la celda galvánica tenemos que los electrodos están sumergidos en electrolitos diferentes conectados por un puente salino, ¿sí? Y bueno, pues esa es una de las diferencias, aparte de que, por ejemplo, en la celda galvánica, bueno, hay otras características que la definen, pero bueno, ahorita de manera general eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que en estas celdas ocurre un rompimiento de moléculas, ¿sí? Y lo vamos a ver en este video, ¿ok? Bueno, lo voy a transmitir. Espero que se oiga bien en la transmisión. Si no, ingresen al aula virtual y véanlo ustedes a la par que yo lo transmita en sus equipos, ¿sí? Bueno, porque a veces
falla la transferencia de datos hacia bueno, en otras palabras, se corta o no se ve bien o no se escucha bien. Entonces, para evitar eso, ustedes pueden verlo directamente en sus equipos, ¿ok? Bueno, esto va a reforzar los conceptos que acabamos de ver sobre electroquímica. Alcalina. Las pilas alcalinas no... Ok, bueno, aquí está un poquito adelantado. La Regresamos. electrólisis o electrolisis del agua es un proceso mediante el cual conseguimos romperla, es decir, separarla en hidrógeno y oxígeno, haciendo pasar Bueno, antes de que una corriente eléctrica continua por la misma. antes de que lo transmita todo, les voy a compartir la liga aquí por si no han ingresado por alguna razón al aula o no la tienen a la mano. Ahí está en el chat, ¿sale? Ok, ahora sí. Voy a cerrar este video que ya vimos y este también. Ahora sí. La electrólisis o electrolisis del agua es un proceso mediante el cual conseguimos romperla, es decir, separarla en hidrógeno y oxígeno, haciendo pasar una corriente eléctrica continua por la misma. Por tanto, no se trata de un proceso espontáneo, sino de un proceso forzado mediante el paso de esta corriente eléctrica. En primer lugar, voy a conseguir unos electrodos de carbón procedentes de dos pilas, como esta. Es muy importante que la pila no sea recargable ni tampoco alcalina. Las pilas alcalinas no llevan electrodo de carbón y además llevan hidróxido de potasio, que es una sustancia muy cáustica, con lo cual es peligrosa. Debe ser una pila normal y corriente, suelen poner en algunas heavy duty. Estas son pilas normales, no alcalinas, que llevan dentro una barrita de carbón. Voy a abrirlas, sacar la barrita de carbón. Esto que asoma, que va al polo positivo, es la barra de carbón, que es conductora de electricidad y es inerte, es decir, no va a reaccionar con ningún compuesto químico. A ver si la puedo sacar ya sin romperla, con cuidado, con un alicate. Aquí la tenemos. El resto lo podemos llevar a un contenedor de pilas usadas. Y ahora limpiamos la barrita con un papel y con un trozo de papel de lija la vamos a dejar impecable. Aquí tengo ya los dos electrodos preparados y limpios. Voy a poner agua destilada en este recipiente. Y ahora voy a introducir los electrodos conectados a una pila de 4,5 voltios. También lo podría hacer, por supuesto, con una de 9. Pero voy a conectar en serie este miliamperímetro para observar la cantidad de corriente que circula por el circuito. Conecto el negro al negativo. Le voy a conectar aquí uno de los electrodos. Rojo al positivo. Lo conecto a uno de los bornes del miliamperímetro y ahora este otro rojo al otro borne del miliamperímetro. De forma que así cerraríamos el circuito. Coloco el otro electrodo de carbón y los introduzco en el agua. Observad cómo el miliamperímetro sigue a cero. Esto es debido a que el agua es muy mala conductora de la electricidad. Por tanto, hay que añadirle una sustancia que se conoce como electrolito para que pueda circular la electricidad. Este electrolito puede ser un ácido, una base o bien una sal. Voy a preparar una solución de cloruro de sodio o sal común en agua.
Y ahora añado la solución salina y observad cómo aumenta la conductividad eléctrica. Por supuesto que también podemos conectar el circuito directamente. Ahora que ya hemos comprobado que circula la electricidad. El electrodo que va al polo positivo de la pila se llama ánodo y el que va al negativo se llama cátodo. El ion hidrógeno, que es positivo, irá por tanto hacia el cátodo y por tanto en el polo negativo o cátodo se desprenderá hidrógeno. Por otro lado, en el polo positivo o ánodo se desprende cloro, puesto que el ion cloruro negativo es atraído hacia el polo positivo o ánodo. En la electrólisis del agua con cloruro de sodio no se desprende oxígeno, sino cloro, que en principio no es peligroso, aunque el cloro es un gas muy irritante y es un gas tóxico, pero lo hacemos en muy pequeñas cantidades y desprende un olor a piscina. Por otro lado, va quedando una pequeña cantidad de hidróxido de sodio disuelta que aumenta el pH de la solución. Voy a añadir unas gotas de solución de fluoroftalina para comprobarlo. Observad la coloración debida al pH alto que se produce gracias al hidróxido de sodio o sosa cáustica. Ahora voy a probar en vez de con una pila, con una fuente de alimentación para que veáis cómo se produce la electrólisis en mayor medida. ¿Y por qué he puesto electrodos de carbón? Vamos a poner unos de hierro a ver qué ocurre. En principio parece funcionar igual. Se produce la electrólisis. Observad el color amarillento. El cloro es un elemento muy reactivo que ataca al hierro. Por tanto, el trozo de hierro que está en el polo positivo, en el ánodo, está siendo atacado por el cloro y se produce cloruro de hierro, que es lo que hace que cambie el color del agua. Por tanto, necesitamos que los electrodos sean de un material suficientemente resistente a los ataques químicos, como es el grafito o, por ejemplo, el platino. Aparece también cloruro de hierro más concentrado alrededor del ánodo. Si queremos obtener exclusivamente hidrógeno y oxígeno, no nos sirve el cloruro de sodio como electrolito. Tendremos que pensar en otro. Hay algunos que utilizan el bicarbonato sódico, pero tiene un problema. Produce CO2 y además, en una pequeña cantidad, muy pequeña, produce monóxido de carbono, que es muy venenoso. Por tanto, vamos a utilizar sosa cáustica o hidróxido de sodio como electrolito. En el próximo episodio veremos cómo obtener hidrógeno y oxígeno y recogeremos en 2 tubos de ensayo estos gases para comprobar que el agua está compuesta por 2 partes de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Ramiro de Mendoza, en Argentina, a Gerson de... Ok, muy bien. Bueno, ¿qué les pareció este video? Bueno, por eso les compartí la liga a Mauricio, para ver si por cualquier error que puede pasar en la transmisión, tengan la liga del video directo y la pudieran abrir en sus equipos para ver el video. Mauricio, ahí discúlpame, si no, yo tenía el micrófono abierto, no sé por qué no lo escuchaste. Pero bueno, aquí tienes la liga
lo puedes ver terminando la clase. No sé los demás si lo abrieron en sus equipos o lo vieron en la transmisión. Yo apenas lo estoy viendo en mi computadora, maestro. Ok, entonces les doy más tiempo. Pues Les sí, doy- voy como a la mitad. Ok, entonces les doy 7 minutos. Me conecto, bueno, regreso 10:23, ¿vale? Vale.